Bueno, como adelantamos en la entrega anterior, ahora nos vamos a dedicar a caracterizar esa primera fase de la gran etapa del posclásico a la que denominamos posclásico tolteca, y que por supuesto está caracterizada por la hegemonía de la ciudad de Tula en el altiplano central. En principio, esta Tula, que aspiraba a ser la Tolián de las fuentes históricas, más allá que cuando se la describe con una majestuosidad que en realidad coincide más con la urbe de Teotihuacán que con el registro arqueológico de Tula mismo, se encargó de este centro de recrear toda la tradición teotihuacana, y tuvo una etapa de apogeo que va desde el 900 al 1100 después de Cristo, o sea, desde el siglo X a la mitad del siglo XII. ¿Cuáles podrían ser las características que hicieron posible que el centro de gravedad y esa hegemonía que tuvo en su momento Teotihuacán se desplazara a Tula? Primero, un señalamiento: el centro de Tula en modo alguno va a poder parangonarse a la gran urbe teotihuacana, pero lo cierto es que ninguno de los estados sucesores que nombramos para el epiclásico finalmente se hace con la hegemonía en los inicios del posclásico, sino que lo va a lograr este centro. ¿Cuáles serían las explicaciones que, por ejemplo, Davis da para entender cómo este centro entonces logra concentrar, más allá de que no lo logre en toda su dimensión, el poder que antes tuvo Teotihuacán como único centro para esta primera etapa del posclásico? Bueno, hay unos cuantos elementos a tener en cuenta. Si podríamos, siguiendo a Davis, hablar de cómo se podría explicar la prosperidad tolteca, tendríamos que tener en cuenta, por un lado, el aporte de los campos, de las tierras destinadas a la labor agrícola que rodean al propio río Tula, ¿no? Por otro lado, además de estas tierras que propiciaban bienes, nosotros usamos el término recursos, bienes agrícolas básicos, también tenían acceso los toltecas a yacimientos estratégicos, tanto de obsidiana, los cuales iban a obtener a las sierras cercanas al otro centro de Pachuca, y también piedras calizas que tenían muy cercanas un gran yacimiento de piedras calizas que de algún modo hicieron posible la construcción arquitectónica tanto en el centro ceremonial o ritual de la gran urbe tolteca como en otros edificios que le rodeaban. Pero también tenemos que tener en cuenta otras estrategias. Por un lado, y de esto habla también esta lectura de Davis que ustedes tienen que hacer, cómo yendo hacia el oriente podían controlar y garantizar un fácil acceso a la costa del Golfo, y yendo hacia el occidente acercarse a las tierras del Bajío y aún a zonas más lejanas. Bueno, esto es por otros autores más relativizado, y me refiero a esta idea de hasta dónde llegó la expansión tolteca. Lo cierto sí es que logró expandir las tierras de cultivos hacia el norte, y esto es un punto importante para poder tener en cuenta cómo se consolidaron en la época tolteca los contactos culturales con los pueblos agrícolas del norte y también con otros pueblos de un registro cultural no agrícola de entrada, sino que luego se van sedentarizando, que son estos pueblos chichimecas de lo cual venimos hablando. O sea, este proceso de asimilación tolteca-chichimeca o chichimeca-tolteca, y esto tiene que ver con según la posición de cada teórico, porque si bien los que defienden y piensan este proceso
defienden la postura de pensar este proceso desde el altiplano, hablan de lo tolteca chichimeca, hay otras posturas que ponen el acento en ciertos elementos prístinos, fundacionales del proceso en el norte mismo, como Herzl. Entonces ella va a hablar de lo chichimeca tolteca. Pero esto es solamente a nivel informativo. Entonces, este centro que se considera la Tolián mítica, de algún modo fue un lugar de fusión de esos elementos y que de algún modo entonces está explicando esta población pluriétnica que caracteriza al propio centro de Tula. De esto nos hablan tanto Davis como López Austin, ¿no? La presencia de una población pluriétnica en Tula que está dado cuenta por elementos toltecas chichimecas, población nonoalca y también esta población proveniente de otras regiones como la Huasteca. Los toltecas chichimecas, y de esto va a hablar López Austin y también Davis basándose en los estudios de Jiménez Moreno allá por 1941 en adelante, los toltecas chichimecas se encuentran ya mezclados con otros elementos que se consideran nativos del propio centro de México, de la propia cuenca lacustre, como los otomíes, ¿sí? Y de algún modo esta cultura, esta fusión cultural, poblacional, Jiménez Moreno la retrotrae a épocas prototoltecas. Él dice que lo que es esta fusión de elementos, toltecas chichimecas, otomíes e incluso también presencia de poblaciones que vienen del norte de Jalisco, del actual estado de Jalisco, o del sur de la región de Zacatecas del norte, ya estaba presente y definida en el siglo VIII después de Cristo. El segundo elemento poblacional, que los llaman nonoalcas, es el segundo grupo numéricamente importante, tal como los refieren a ello las fuentes, y de algún modo poseían una fuerte tradición mesoamericana. Cuando hablamos de la fuente, hablamos de una fuente esencial para este periodo, que es la historia tolteca chichimeca, de la cual o sobre la cual hay valoraciones de distinto tenor. Hay quienes la consideran como una fuente totalmente fidedigna y basal para pensar este periodo, y hay otros que la critican y señalan errores u omisiones.